Bienvenidos a un nuevo video de Indaga Todo, y el día de hoy hablaremos por qué Israel siempre ha estado en guerra. Pero para eso debemos hablar desde el principio acerca de Israel, así que te cuento rápidamente su historia. Todo comienza con Abraham cuando Dios le promete un hijo, ya él siendo muy viejo, y también le promete una tierra donde iba a habitar su descendencia y no iba a poder ser contada. Pero Abraham no se esperó para esta promesa de Dios, sino que tuvo un hijo bastardo llamado Ismael. Y ya por ahí se le creó competencia a ese futuro hijo o a esas futuras naciones, porque en aquel tiempo no había mucha gente, así que las poquitas personas que habían prácticamente de su descendencia creaban naciones o pueblos. Luego de eso, Abraham sí tuvo en su vejez a Isaac, el hijo prometido, y también Isaac luego tuvo a Jacob y a Esaú. Estos eran gemelos, pero cabe destacar que Esaú nació primero y al crecer vendió su progenitura engañado por su hermano por un estofado de lenteja, por lo cual Jacob, a quien Dios cambió el nombre a Israel, se hizo el primogénito. Y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se creó la tribu de Israel. Pero no te olvides del hermano de Isaac, Ismael, que según las tradiciones de ahí descienden los árabes. Y de Esaú vino una nación llamada Edom, que también tuvo muchos problemillas con Israel. Todo el relato de la Biblia nos cuenta cómo Israel era el pueblo de Dios, pero por causa de sus pecados, muchas veces imperios y pueblos invadían y destruían su territorio. Desde persas, medos, asirios, babilonios y hasta los romanos estaban metidos en todo esto. Israel siempre ha estado en un constante conflicto, al igual que tristemente el conflicto más cercano que sabemos es la realidad del holocausto judío. Así que esta tierra de Palestina era un territorio prometido para los judíos descendientes de Abraham, pero también Abraham era papá de Ismael, así que ya te podrás imaginar un poco de dónde viene este conflicto familiar por generaciones. Ahora vayamos un poco a la actualidad. El ejército israelí lanzó este sábado 7 de octubre una intensa oleada de ataques sobre Gaza, después de que Hamas, el grupo militante islamita que controla este territorio, sorprendiera con un asalto coordinado, lanzando cientos de misiles y penetrando el sur de Israel. Hay cientos de muertos entre ambos bandos en unos enfrentamientos que los analistas consideran sin precedentes. Es la última escalada de un conflicto largo, sangriento y sin una resolución cercana que durante décadas ha marcado al Medio Oriente. Pero ¿cómo empezó este conflicto? Los soldados israelíes y las fuerzas palestinas se enfrentan en Gaza en uno de los episodios más violentos del conflicto en los últimos años. Alentados por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un estado para los judíos. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía fomentada por las aspiraciones sionistas comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron. Entre otros motivos, porque ya se habían dividido Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas que desencadenó en enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Después de la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser tema local a asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación.
Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe. El inicio de la tragedia nacional, 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. En 1956, una crisis por el canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el terreno de combate sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Los combates sí tendrían la última palabra en 1967 en la Guerra de los 6 días. Lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania y a los altos de Golán a Siria. 500.000 de palestinos huyeron. El último conflicto árabe-israelí sería la Guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. Pero ¿cuáles son los principales puntos del conflicto entre palestinos e israelíes? La demora por el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio, condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, han complicado el avance de un proceso de paz. Jerusalén siempre ha sido uno de los principales puntos de discordia, fuente permanente de brotes de violencia. Pero estos no son los únicos obstáculos. Tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de paz serias entre ambos grupos que tuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró el acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí Ehud Barak. Las diferencias parecen irreconciliables son las siguientes. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1977. Eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos el 4 de junio de 1967. Esto fue un pequeño resumen de lo que está sucediendo en Israel. Así que esto fue Indaga Todo y no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales.